Voy a hacer un abordaje de carácter epistémico y ético-político respecto de los fundamentos de la integración latinoamericana, desde la perspectiva que llevamos adelante en el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, en base justamente a la obra del gran pensador de la Patria Grande. Hay un libro escrito por este autor en el año 1922, La Patria Grande, justamente, en honor a su obra y a la potencialidad y fuerza heurística de su obra en términos de relanzamiento de la unidad continental. Pero antes de empezar a hablar de las claves interpretativas que llevamos adelante desde nuestro centro de estudios, permítanme hacer una breve referencia a las características del proyecto institucional de la Universidad Nacional de Lanús, situada en el conurbano sur del área metropolitana de Buenos Aires, que en buena medida explican el desarrollo que voy a llevar adelante a continuación. La Universidad Nacional de Lanús se define como una universidad urbana comprometida, es decir, una universidad que tiene algunas características distintivas respecto de otras unidades académicas dentro del sistema universitario nacional. Una universidad urbana comprometida que produce conocimientos no a partir de categorías generales o marcos disciplinarios, sino a partir de problemas de la comunidad, problemas concretos y reales de la comunidad que solo en una segunda instancia devienen problemas del conocimiento. Se trata de romper con la matriz epistémica predominante en todo el sistema educativo, incluido el sistema académico, de las categorías del racionalismo abstracto occidental. Se trata de, digamos, no poner el carro delante del caballo, entendiendo el carro como la teoría y el caballo como la realidad. En este intento de ruptura con las categorías del racionalismo abstracto, de matriz de cuño occidental, intentamos superar aquella máxima logocéntrica tan presente en la formación de todos los niveles educativos de pienso, luego existo. Nosotros pensamos que no, sino que vivimos y sobrevivimos, por eso pensamos, y pensamos para vivir mejor. Y cuando digo vivir mejor, no solo apunta o tiene que ver con la mera acumulación de bienes materiales, sino vivir mejor en términos de un orden íntegro y justo, con base en valores como la verdad y la justicia, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva o horizonte epistémico que encarna el proyecto institucional de nuestra universidad, cuando nos planteamos la temática de la integración regional, partimos para reflexionar y producir materiales, muchos de ellos están subidos al campus, como dijo Valeria, a partir de un problema concreto, es decir, un problema real que excede los marcos teóricos, excede los claustros y las currículas, que tienen que ver con las luchas históricas y políticas a lo largo y ancho de nuestro continente, que es el problema de la unidad. El problema de la unidad, todavía irresuelto, inconcluso, y por consiguiente, el problema de la fragmentación de esa unidad. Para pensar el problema de la unidad, primero partimos de una premisa problematizadora, ¿no? Cuando hablamos de integración regional latinoamericana, hablamos también de unidad continental. Muchas veces estas dos expresiones, unidad continental, integración regional latinoamericana, aparecen como sinónimos, pero no necesariamente lo son, provienen de vertientes intelectuales y políticas muy diversas, pero tampoco son necesariamente excluyentes entre sí. La expresión integración regional se asocia a las perspectivas predominantes que tenemos muy presentes cuando pensamos en la integración, ¿no? Las perspectivas de carácter económico, entendiendo la integración como la ampliación del mercado, y por otro lado perspectivas institucionalistas que asocian la integración a la construcción de instituciones fuertes capaces de motorizar y profundizar los procesos integradores. Estas perspectivas predominantes, después se sumará años
recientes o décadas recientes otra concepción vinculada al constructivismo, ¿no? La integración constructivista como un enfoque que se autoasume superador, tanto de perspectivas economicistas, institucionalistas, fundadas en filosofías idealistas o realistas. Bueno, no viene al caso profundizar en cuestiones estrictamente teóricas. Digamos, estas perspectivas asocian la integración, decía entonces, con la dimensión económica, ampliación del mercado, construcción de instituciones fuertes, surgidas o emanadas a partir de la experiencia europea de la integración, que no necesariamente tiene que ver con la propia realidad histórica, territorial y geoestratégica de nuestro continente, ¿no? Entonces, un punto importante a tener en cuenta para empezar a pensar la cuestión de la integración es lo siguiente, la cuestión de si se trata de integrar algo que siempre estuvo unido y en el correr histórico se separó, se fragmentó, o se trata, en cambio, de integrar aquello que nunca estuvo unido. Si uno piensa en la experiencia europea de la integración, marcada por siglos de fragmentación propias del sistema feudal, por ejemplo, se trató de integrar, en un determinado contexto histórico de posguerra, fragmentos que nunca estuvieron integrados entre sí, y no solo eso, sino que además estuvieron en guerras continuas, ¿no? Si uno piensa en la historia europea del feudalismo y las guerras de las cortes, de los reinos, de la nobleza y las guerras religiosas, ¿no? En cambio, la realidad latinoamericana, nuestra realidad, tiene otra formación y otros puntos de partida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de integración regional, este es el modo habitual de pensar la integración en currículas y claustros, ¿no? La integración regional, en el contexto europeo, surgió en el contexto de posguerra, ¿no? Con el acercamiento entre Alemania y Francia, históricos enemigos durante siglos, a través de el entendimiento en la producción de acero y carbón, lo que luego derivó en la creación de la Comunidad Económica Europea y a posterior de la Unión Europea, del año 57, ¿no? Las figuras de los ministros de Relaciones Exteriores, Schuman y Adenauer, etc., ¿no? Y en el contexto latinoamericano, la expresión integración regional, signada por las perspectivas economicistas e institucionalistas predominantes, surge en el marco de la creación de la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica de América Latina en el marco de la ONU, en la posguerra, ¿no? Y la CEPAL, este organismo tan importante, reunió a un conjunto de economistas, también sociólogos, Faleto, Prebisch, la figura de Prebisch como la más destacada, que plantearon como una forma de resolver el histórico problema del subdesarrollo, o sea, de asociar la integración económica, de carácter económico, como una herramienta capaz de resolver el histórico subdesarrollo latinoamericano a través de la ampliación de mercados y que establece las bases para una industrialización en materia de industria pesada de las economías regionales, ¿no? Una vez cumplida, sobre todo en las tres economías más diversificadas y de mayor volumen, Argentina, México y Brasil, ya habían completado, digamos, la etapa de industrialización liviana, sustitución de importaciones de industria liviana, faltaba cumplir la etapa de bienes de capital, industrialización pesada, y para eso era condición sine qua non la ampliación de la escala del mercado, ¿no? Las teorías de Prebisch, solo para citarlas sin profundizar, la teoría más conocida es, ¿no?, la teoría de centro-periferia, la teoría de deterioro de los términos de intercambio. Básicamente, Prebisch, junto con otros economistas, en el caso europeo Singer, por eso se habla de la teoría de Prebisch-Singer, entendieron que los términos de intercambio de bienes industriales y productos primarios norteamericanos, a medida que pasaba el tiempo y la profundización de la expansión capitalista, se requerían más productos primarios para comprar los mismos bienes industriales de los países, de las economías centrales. Por tanto, había un deterioro de los términos de intercambio.
que la forma de resolverlo era alcanzar estadios de industrialización, ¿no? Y la integración en el marco de esas necesidades. Ahora bien, la forma habitual de pensar la integración, la que nosotros vamos a interpelar a continuación, desde esta perspectiva, se establecen, digamos, 4 grandes estadios para alcanzar la integración de carácter económico. Si bien no se desconocían los aspectos sociales, los aspectos culturales, eran considerados en un segundo orden de prioridad, que necesariamente vendrían a cumplirse una vez que se desarrolle la integración estrictamente económica, de la base material, ¿no? Entonces, bueno, los 4 estadios clásicos. Área de libre comercio implica una baja de aranceles entre las 2 economías a integrarse, luego una unión aduanera que implica el establecimiento de un arancel común externo entre ambas o entre los Estados miembros frente a economías externas, luego un mercado común que implica el libre tránsito de los factores de capital, trabajo, trabajadores y capital, justamente, y luego para llegar al último estadio, ¿no? Un estadio casi teleológico, ¿no? Escalonado, de la integración económica total, que implica, por un lado, encadenamiento de actividades productivas a uno y otro lado de los Estados miembros, de las fronteras, y al mismo tiempo algún grado de supranacionalidad, algún nivel de gestión política, de unión política para poder gobernar ese proceso. Ahora, esta es la forma clásica, ¿no?, de pensar la integración, que la vamos a interpelar a partir de 2 vertientes intelectuales. Por un lado, las herramientas de la geografía contemporánea, sobre todo en su giro político y cultural. Yo mismo soy geógrafo de formación de base, por eso hago hincapié en la dimensión espacial o territorial de los procesos de integración. Desde la geografía contemporánea nos permite interpelar esta forma habitual, porque esta forma convencional de pensar la integración se topó, digamos, con 3 o 4 obstáculos estructurales. Por un lado, las asimetrías de las economías a integrar. No es lo mismo México que Guatemala, Argentina que Uruguay, Brasil que Venezuela, ¿no? Creando nuevas relaciones de centro-periferia al interior del conjunto, justamente por los niveles de asimetría y de desigualdad de estas economías. Otro obstáculo estructural que se topó, este modelo, fíjense que el modelo es un esquema teórico, es decir, en abstracto, que no necesariamente se debe condecir con la realidad política y económica, con los procesos territoriales realmente existentes, ¿no? Entonces, un primer obstáculo, la simetría de las economías. Un segundo obstáculo, la imposibilidad de los Estados miembros de ceder porciones de soberanía a una instancia supranacional, una instancia supra. No está en la propia, en la propia constitución ontológica del Estado, podríamos decir, la cesión de soberanía, ¿no? Por tanto, todos los esquemas, intentos integradores, no superaron la instancia de acuerdos intergubernamentales. Un tercer obstáculo de inspiración constructivista que expresa que los pueblos y las sociedades iban a acompañar de manera más o menos espontánea los procesos de integrador, alcanzando sentidos de identidad compartida. Bueno, eso en la práctica real no se dio, digamos, mayoritariamente o predominantemente los pueblos y sociedades siguen manteniendo su pertenencia en la escala nacional de patria chica, podemos pensar, ¿no? Pensando junto a Jorge Abelardo Ramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que dejó afuera esta forma habitual de pensar la integración, todavía vigente en muchos claustros y currículas de todos los niveles del sistema educativo argentino, seguro? Ya los compañeros y compañeras de la patria grande nos van a contar tal vez las experiencias en sus países de origen, ¿no? ¿Qué dejó afuera? Bueno, por un lado dejó afuera el entramado de relaciones de poder y de fuerza a partir de los cuales se expresan los intentos integradores, y toda la realidad, toda la complejidad y densidad histórico, cultural, territorial de los países a integrar, ¿no? Básicamente,
lo que deja fuera esta concepción inspirada en la experiencia europea de integración, básicamente es nuestra realidad semicolonial, de dependencia semicolonial, que nos atraviesa históricamente y que se mantiene en la actualidad, bajo nuevas configuraciones, ¿no? Entonces, fíjense esta definición proveniente de la geografía brasileña, que se caracteriza por su vitalidad intelectual y su fuerza heurística, ¿no? La categoría de formación territorial, en vez de hablar de espacios geográficos a integrarse, como es la vieja concepción de la geografía tradicional, que todos hemos padecido, al menos los que tenemos más de 40 años en nuestro paso por la escuela, la geografía brasileña habla de formación territorial, que tiene la virtud de no compartimentalizar el pensamiento, no segmentar las áreas de estudio propio de la matriz logocéntrica, ¿no? La economía por un lado, la historia por otro, la geografía por otro, la cultura por otro, ¿no? Sino que tiene la virtud, por un lado, de amalgamar, pensar de manera imbricada, tiempo y espacio por un lado, y por otro lado, amalgamar la multidimensionalidad existente condensada en los territorios a integrar, ¿no? Entonces, miren cómo la define la geografía brasileña. La formación territorial, como el proceso de ocupación, valorización, tanto económica y cultural, y apropiación simbólica y material, de espacios geográficos concretos por parte de sujetos históricos específicos, dotados cada uno de intereses, necesidades y cosmovisiones, con diferentes capacidades y alcance de intervención a diversas escalas, que suelen estar en conflicto y contraposición con otros sujetos históricos, también dotados de intereses, necesidades y cosmovisiones, las más de las veces asimétricas y contradictorias, ¿no? Esta es una definición conceptual con toda la carga de abstracción que tiene toda definición, pero vamos a un ejemplo concreto a escala argentina de esta definición, ¿no? Miren cómo definía Alberdi, que es el autor de la Constitución Nacional Argentina, cómo definía a la Confederación Argentina, ¿no? La definía como a la Federación Argentina, como una especie de alcancía, en la que todas las provincias guardan sus rentas, la alcancía del puerto de Buenos Aires, ¿no? Pero cuya llave está en manos de Buenos Aires y el tesoro le sirve solo a sus intereses. La llave es el puerto de Buenos Aires. No se trata de unitarios y federales, que eran las facciones políticas del siglo XIX, mediados del siglo XIX, sino que son Buenos Aires y las provincias. Es una división de geografías, no de personas. Es local y no política. Esta es una forma de pensar la Federación Argentina en el siglo XIX que se condice con desarrollos de la geografía contemporánea en su giro cultural y político muy posterior. ¿Qué dicen los teóricos de la geografía contemporánea? Las formaciones territoriales o el espacio geográfico en sí mismo puede devenir instancia política identitaria en sí misma. Las estructuras espaciales, y estamos hablando de integrar o unificar una estructura espacial a escala latinoamericana, las estructuras espaciales pueden ser entendidas como la instancia resultante de disputas de poder de sujetos históricos concretos mediados por categorías espaciales o por la espacialidad, ¿no? Hay una imbricación poder y espacio, ineludible, que los modelos habituales de pensar la integración dejan de lado, ¿no? Y al mismo tiempo, esta imbricación espacio-poder también implica una amalgama o también una fuerte imbricación ontológica de categorías culturales e identitarias. Esta forma de pensar la Federación Argentina en formación en el siglo XIX tiene que ver también con un elemento central en la formación de nuestros imaginarios nacionales y nuestro sentido de pertenencia territorial como argentinos, que tiene que ver con la disputa porteños-provincianos, ¿no? Hoy día puede ser pensada como una disputa meramente folclórica, o no tanto, depende, pero en el siglo XIX fue un factor de estructuración y configuración central de lo que luego devino la Argentina. Esto a escala nacional de patria chica, a escala argentina, si uno lo piensa a escala latinoamericana, el proceso de formación territorial latinoamericana surgido en el siglo XIX se caracteriza por su fuerte fragmentación. Entonces,
a escala latinoamericana, o mejor dicho, el sentido de pertenencia argentina, los imaginarios nacionales argentinos, en relación a América Latina, la región de la cual surgió y es parte constitutiva, establece lo siguiente: una idea de Argentina como una especie de entidad autoengendrada, distinta y distante a el conjunto regional más amplio, que se asocia o articula con otras imágenes identitarias predominantes que nos formaron como argentinos, ¿no? Frases o expresiones tales como los argentinos venimos de los barcos, somos los exiliados europeos en América, o la máxima borgiana, América Latina no existe, decía Borges, ¿no? Entonces, bueno, establece una singularidad que separa, desamericaniza nuestra propia formación territorial, ¿no? Entonces, bueno, si uno piensa en las relaciones de poder por parte de actores sujetos históricos concretos, uno puede pensar que los intentos de integración regional surgidos de la CEPAL en adelante se dieron en el marco del llamado panamericanismo, ¿no? Haciendo un salto de escala. El panamericanismo entendido como el poder blanco de la doctrina Monroe, América para los americanos, el destino manifiesto, el Big Stick, ¿no? Y entonces todos los procesos integradores que desconocen el entramado de poder realmente existente no contemplan las restricciones o limitaciones que ese entramado de fuerzas le impone a los procesos integradores. Mal que nos pese a los latinoamericanos e integracionistas, todos los intentos integradores surgidos del contexto del auxilio a la CEPAL, ALADI, CAN, ALALC, luego Mercosur, CARICOM, etc., mal que nos pese, como dice André Martín, un geógrafo brasileño, no dejan de ser sopiña de letras. No dejan de ser sopiña de letras para las mayorías populares a uno y otro lado de las fronteras. Meros juegos de siglas que muy poco significan para el día a día de las mayorías. Entonces, una segunda instancia de interpelación a esa matriz, a esa forma habitual de pensar la integración regional, reducida a lo económico, inversión economicista o institucionalista, se corresponde con la matriz del pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no? Es una matriz epistémica que en el caso de Argentina supo estar por fuera de los ámbitos académicos, donde fue invisibilizada, incluso hasta ninguneada, pero que sustenta el proyecto epistémico, el horizonte epistémico del proyecto de la Universidad Nacional de Lanús, del que somos parte, ¿no? En nuestro campus, muchos edificios llevan los nombres de distintos pensadores y pensadoras, ¿no? En nuestra universidad, digamos, no hay que recurrir a eufemismos para citar a estos pensadores muchas veces considerados malditos o ninguneados. Acá tenemos algunos de ellos: a la izquierda, Alberto Metol Ferré, uruguayo, o argentino oriental, como él mismo se definía, Arturo Jaureche, Manuel Ugarte, Rodolfo Kusch, y tres pensadoras: Amelia Podetti, Graciela Maturo arriba, y Alcira Argumedo. A continuación voy a hacer hincapié en categorías básicamente de Alberto Metol Ferré, Amelia Podetti y Alcira Argumedo, que nos permiten pensar, o nos brindan herramientas para pensar esa otra integración no lo suficientemente tematizada aún en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Que es la integración de los pueblos. Una integración que requiere de otras claves interpretativas para poder delinear e imaginar caminos de relanzamiento de la cada vez más urgente y acuciante integración regional, ¿no? Y es notable porque tanto Alcira Argumedo como Amelia Podetti, ambas integraron las ya míticas cátedras nacionales en la década del 70, ¿no? A pesar de pertenecer a matrices filosóficas e ideológicas muy diversas. Amelia Podetti, formada en la doctrina social de la Iglesia y en la doctrina nacional justicialista, por ejemplo, y Alcira Argumedo, proveniente formada en el materialismo dialéctico. Pero sin embargo ambas llegan a la cuestión nacional latinoamericana, es decir, que todos sus abordajes
ponen el foco justamente en las relaciones de dependencia semicolonial que nos atraviesan a todos nuestros pueblos. Entonces, así como dentro de esta matriz de pensamiento, uno de sus campos de despliegue fundamentales es el revisionismo histórico, es decir, el cuestionar las premisas ideológicas que operan a través y por detrás del relato histórico oficial, la llamada historia oficial de cuño liberal. En el caso de Argentina, lo que hice mención anteriormente, ¿no? La Argentina como el país más europeo de América, un país distinto a el resto del continente, europeos en el exilio, etc. La Argentina, el país de la estancia y el campo, ¿no? Entonces, así como existe una historia oficial de cuño liberal, desde esta matriz de pensamiento podemos entender que existe también una geografía oficial, no solo una historia oficial, sino una geografía oficial. Jauretsch hablaba de las onceras sobre el espacio, ¿no? Decía, desde la visión dominante, es decir, de la visión de los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Para el pensamiento oligárquico, ganadero, agroexportador y oligárquico, la oligarquía portuaria, la Argentina era un país centrado básicamente en la pampa húmeda, en su hinterland, ¿no? Aquel espacio geográfico dotado de productos primarios exportables al mercado internacional, vale decir el comercio británico, en el siglo XIX, ¿no? Entonces lo que le conviene a Buenos Aires, según la cosmovisión oligárquica, es replegarse sobre sí misma, ¿no? Entonces de aquí proviene esta idea de Argentina como entidad autoengendrada separada del resto del continente. Entonces, desde esta perspectiva, podemos explorar aquello que la matriz dominante habitual de los procesos de integración dejan de lado, que son, digamos, los 3 siglos precedentes a los procesos de independencia, donde justamente se gesta, se forma la unidad fundante, aquello que estuvo unido durante 3 siglos y que por disputas de poder en el siglo XIX se fue balcanizando, según palabras de Jorge Abelardo Ramos, otro pensador latinoamericano, o se fue fragmentando, ¿no? La balcanización como sinónimo de fragmentación del conjunto territorial. Pero claro, poco y nada sabemos de lo que pasó en los 3 siglos precedentes a las independencias, justamente por el predominio de las matrices del racionalismo occidental, que toman los elementos ligantes forjados en esos 3 siglos, básicamente la lengua española, la religión católica y la condición colonial, lo toman como meros datos tangenciales o superestructurales ya superados por el devenir histórico, ¿no? Entonces, poco y nada sabemos de cómo se gestó esa unidad fundante que ahora se busca reunificar bajo nuevas coordenadas, ¿no? Y bueno, para ello voy a tomar algunas categorías de Amelia Podetti y de Alcide Argumedo, que nos dan herramientas, elementos para explorar justamente de qué se trata esta unidad fundante. Claro, porque a inicio del siglo XIX, aquella unidad que se forjó en estos 3 siglos se correspondía con un sentido de pertenencia a escala continental. San Martín y Bolívar no peleaban por Argentina o Venezuela, que no existían como tales, sino que peleaban por la patria americana, la patria grande, justamente. Manuel Ugarte toma la expresión de la patria grande de las actas y las proclamas de los libertadores. En términos de pertenencia, existía una doble pertenencia territorial. Por un lado, una escala continental, la patria grande, y por otra, la pertenencia o el sentido de identificación territorial con el terruño, el pago, la comarca, en el caso de Argentina, las provincias, que es la base del federalismo argentino, ¿no? Y eran un doble sentido de pertenencia territorial que aparecieran amalgamados, fusionados, no en contradicción o contraposición, sino como parte de lo mismo, ¿no? Las divisiones del gran conjunto de la América antes española, digamos,
eran divisiones meramente administrativas, no implicaban sentidos de pertenencia diferenciados, ¿no? Formaban parte de lo que Amelia Podetti dice, una misma geografía material y espiritual, ¿no? Entonces, algunos elementos o categorías de Amelia Podetti en este caso, ¿no? En un libro llamado La irrupción de América en la historia. La categoría básicamente de mestizaje, conciencia ecuménica y su concepción de periferia, la periferia como centro. ¿Qué dice Amelia Podetti sintéticamente? Dice que no tenemos plena conciencia los americanos de lo que significó la irrupción de América en la historia y en la geografía universal. Dice Amelia Podetti, la aparición de América en la historia significó la transformación total de la geografía material y espiritual del mundo. El mundo como un todo no fue lo mismo a partir de la irrupción de América. De ahí su concepto de periferia. Para Amelia Podetti, América completó el poblamiento del mundo. Por tanto, no es el último lastre o el último confín del mundo, sino que la irrupción de América es lo que constituye al propio Occidente como tal. Hasta ese momento, Europa era, digamos, la península pobre del gran continente euroasiático. La riqueza estaba en China y en la India, y llegaba a Europa a través de la famosa ruta de la seda, ¿no? El mundo europeo era el Mediterráneo. Los imaginarios territoriales de Europa se restringían al Mediterráneo. Entonces, la periferia, paradójicamente, no es algo tangencial, un mero lastre, sino la periferia es lo que constituye al centro. Y, al mismo tiempo, respecto de, miren lo que dice, respecto de la conciencia ecuménica. Ella es una pensadora de raíz cristiana, basada en la doctrina social de la Iglesia. Dice, España crea un imperio en América como una comunidad de naciones unidas por la fe. Unión en tanto conciencia, no aparato. Una amalgama fundada en el sentir, no mera estructura de poder. La irrupción de América en la historia transforma no solo a los pueblos indígenas existentes, sino que transforma la propia España y transforma el propio catolicismo. El catolicismo se amalgama, se funde, hay una fusión de sangres y culturas con las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Y se plasman en la religiosidad popular. Y eso es un factor amalgamante de un vasto conjunto que va desde, en aquella época, casi la actual frontera con Canadá, hasta Tierra del Fuego, ¿no? No hay un acontecimiento equivalente en toda la historia del mundo y del planeta que implique una semejante unidad cultural y espiritual. Si uno piensa, por ejemplo, en Italia, en los pequeños pueblos italianos, los paesi, como se dice en Italia, hay pueblos que están distantes unos pocos kilómetros unos de otros y se hablan dialectos distintos, ¿no? Por ejemplo, para citar un ejemplo. En cambio, en este acontecimiento que significó la irrupción de América en el mundo, producto de la fusión entre la civilización española por un lado, pero en su fuerte amalgama y transformación con los pueblos y las cosmovisiones indígenas. Generó una unidad continental a una escala inconmensurable. Y los americanos no somos plenamente conscientes de esta singularidad, que forjó un etos cultural nuevo, un novum histórico. Dice Amelia Podetti, América es una matriz unificadora que reconoce, absorbe, sintetiza y transmuta todo lo que llega a su suelo, aun aquello que en principio la agrede, reduciéndolo a una unidad completa y diferenciada de los más diversos aportes culturales, ¿no? Y un elemento central para comprender este proceso de formación territorial a escala continental es justamente el mestizaje. La colonización española tuvo su singularidad que la diferencia drásticamente, por ejemplo, de la colonización inglesa en la América del Norte, incluso de la portuguesa del Brasil, o, no sé, de la colonización holandesa en Indonesia, justamente por los elementos que España
trae al continente americano. Graciela Maturo, otra pensadora, habla del papel de las congregaciones religiosas en la estructuración y formación de la América. De España no solo vinieron los segundones de la nobleza feudal, no solo vinieron los encomenderos y los conquistadores, sino que también vinieron las congregaciones religiosas, que eran portadoras de un humanismo indiano, dice Graciela Maturo. No un humanismo únicamente cristiano, católico, o un humanismo vinculado al pensamiento indígena, por ejemplo, sino un humanismo indiano que expresa la fusión entre los valores del humanismo cristiano y el fuerte sentido comunitario de los pueblos indígenas, aún de aquellos pueblos más estratificados en castas, o bien incluso de los pueblos más igualitarios. El sentido fuerte de comunidad se amalgama, se fusiona con los valores ecuménicos propios del humanismo cristiano. Eso sucede en América, y que están presentes en la cultura popular de carácter indígena, mestizo y criollo a lo largo y ancho de nuestro continente. Ahora bien, perdón, Ernesto, ya van 35 minutos, solo para voy cerrando. avisarte. Gracias, Valeria. Entonces, Alcira Argumedo establece la categoría de matriz de pensamiento popular norteamericano. Ese polo mestizo, mayoritario, con sus características en cada uno de los puntos de nuestra América, por supuesto no de carácter homogéneo, la cultura propiamente americana, signada por el mestizaje, no es únicamente reducida a folclore, como lo hizo el pensamiento europeo, sino que es fuente legítima para una episteme y una filosofía americana. Dice Alcira Argumedo, dice, para Kant la raza americana, raza no en un sentido biológico, no en un sentido biológico, sino cultural, era demasiado indiferente para realizar una cultura e incapaz de ejercerla, muy por debajo de los mismos negros. Esto decía Kant, de acuerdo a Alcira Argumedo. Al mismo tiempo, dice Alcira Argumedo, en el mismo tiempo, contemporáneamente, Tupac Amaru, en la práctica concreta política, realizaba una rebelión integradora de indios, criollos y mestizos y negros en una misma unidad, libre de toda dominación colonial, en contra del absolutismo. La Revolución Haitiana, por ejemplo, en 1804, al mismo tiempo que para Europa, para Kant o para Hegel, aquí no había historia sino solo geografía, solo naturaleza, la Revolución Haitiana de 1804 incorpora en sus cláusulas lo siguiente: todos los hombres son negros, independientemente del color de piel, y por tanto hombres libres, ¿no? En respuesta a la Revolución Francesa, que cuando los haitianos reclamaron su libertad, en base a los valores de la Revolución Francesa, la metrópoli les negó esos mismos valores, ¿no? También podemos pensar en el artiguismo, ¿no? En el caso del Río de la Plata, ¿no? Que para el mismo momento que Europa consideraba que acá no había historia, no había filosofía, no había cultura ni civilización, realizaba una democracia integral, un proyecto de democracia integral, aboliendo todas las castas y toda la servidumbre, ¿no? De un profundo igualitarismo, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, recién en 1865 se abolió la esclavitud, y las leyes segregacionistas en el siglo XX, en la década del 60 del siglo XX, ¿no? Manuel Ugarte, hacia el final del siglo XIX, Manuel Ugarte cuestiona la visión oligárquica de patria chica, es decir, la visión oligárquica que fragmentó esa unidad de 3 siglos, recuperando las banderas integracionistas unificadoras de los independentistas, ¿no? En el marco de la expansión del poder norteamericano en toda América. Él entendía que estaba en riesgo no solo la soberanía política y económica de nuestros pueblos, sino también la soberanía cultural y hasta espiritual de nuestros pueblos por el avance del imperialismo norteamericano, y que había que recuperar un nacionalismo a escala continental como única forma de poder defendernos ante ese poder avasallador.
Luego, ya voy terminando, Valeria, podemos encontrar la praxis política de estos valores de Manuel Ugarte y la generación del 900, que recupera las banderas de la patria grande, el sentido de pertenencia a escala continental, en el proyecto del ABC de Juan Domingo Perón, que entendía la integración no solo de carácter económico, sino también estratégico y sobre todo ético, porque la integración debía ser un proyecto no solo de gobiernos y cancillerías, sino fundamentalmente de los pueblos. Por eso, la integración del proyecto del ABC, de integración entre Argentina, Brasil y Chile, lo lideraron principalmente los propios trabajadores con la conformación de el Atlas, que es la Asociación de Trabajadores de América Latina, ¿no? Donde reivindica otros valores bien distintos a los principios economicistas e institucionalistas que una década después se impondrían como concepción o marco de acción para la integración regional. Por último, ya sí cierro, otro pensador que hice mencionar antes, Alberto Metol Ferré, y el concepto de Estado continental industrial. ¿Qué dice Alberto Metol Ferré? Con base en la experiencia de integración del peronismo y con base a la generación del 900, y también citando a un geógrafo alemán llamado Ratzel. Dice lo siguiente, a partir de los desarrollos teóricos de Ratzel. Ratzel es un geógrafo alemán que viaja a Estados Unidos a finales del siglo XIX y constata en terreno que el fenomenal despliegue del capitalismo norteamericano con sus trenes transcontinentales, sus enormes conglomerados industriales, sus líneas telegráficas también transcontinentales, implicaban 5 o 6 Alemania e Inglaterra juntas. Por tanto, predijo, a inicios del siglo XX, que solo aquellos estados industrializados de alcance continental van a ser los protagonistas de la historia, y el resto de las naciones el mero coro de la historia, media periferia de esos centros, ¿no? Se anticipó incluso la Guerra Fría al decir que en el caso que la Unión Soviética, que Rusia en ese momento, se industrialice, podría llegar a ser uno de los poderes protagonistas del sistema internacional. Entonces, Alberto Metol Ferré dice que la unión entre Argentina y Brasil es el núcleo básico de aglutinación, y Uruguay como nexo de esos dos núcleos de aglutinación para el relanzamiento de la unidad continental, que en un mundo actual signado por la dramática reconfiguración del orden mundial, dramática y lacerante reconfiguración del orden mundial, es la única garantía que tenemos para defender nuestros intereses y nuestras soberanías políticas, económicas y también culturales. Bueno, paro por acá. Muchas gracias y quedo abierto luego a preguntas y al intercambio.